Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que recuerdan a Ivan Drago en el papel de He-Man los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos, en los que vamos a parlotear sobre Rocky 4 de Sylvester Stallone. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine en Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones en el que Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando Carrillo Fink, comentamos películas que nos han marcado, películas que no nos han marcado, películas viejitas, películas nuevas, películas de todo tipo. El día de hoy vamos a continuar con la saga de Rocky, esta saga que es un bebé de Sylvester Stallone y que Sylvester Stallone lo crió, lo vio crecer, lo convirtió en un adulto, hasta convertirlo en un adulto mayor y literalmente convertir al personaje en un adulto mayor y continuarlo con un spin-off. Es decir, es la saga de la carrera de Sylvester Stallone. Nosotros ya comentamos las primeras tres películas y hoy toca comentar Rocky 4. Eh, Pienso yo que esta película es interesante por varias razones. La primera es que a mí en lo personal me parece que es la primera de la saga que podría no existir y que no pasa nada. O sea, es la primera de la saga que siento que está de sobra. Y yo sé que muchos podrían decir, eso pasó desde la 2. Es decir, yo sé que muchas personas podrían considerar y estoy seguro que muchas personas consideran que Rocky 1 es la única que vale la pena y que estoy seguro que hay muchas personas que deben despreciar la saga de la 2 para adelante. Sin embargo, yo no. Y a mí me parece, tomando eso en cuenta, tomando en cuenta que a mí sí me gustan las sagas extendidas, que a mí sí me gustan las sagas, pues que muchas veces, a veces hasta se estira la liga de una manera que ya resulta forzado. Yo en lo personal confieso que soy muy atascado en ese sentido, que a mí sí me gusta ver nuevas aventuras de los mismos personajes pues que a lo mejor ya dieron de sí, o un universo que a lo mejor ya dio de sí. A mí no me importa, a mí me gusta seguir viendo aventuras de ellos aunque estén forzadas. Sin embargo, yo lo que quiero decir con esto es que a mí Rocky 2 y Rocky 3 no me parecen forzadas porque considero que sí tienen razón de ser. Es decir, en Rocky 2, Apollo Creed está tan enojado, está tan indignado, le dolió tanto su ego de que Rocky le haya aguantado de pie los 15 rounds que inmediatamente después de la primera pelea, cuando por aquí llegan al hospital y por acá ya lo está retando. Y ni siquiera lo está retando porque pues él sigue siendo el campeón del mundo, pero le está diciendo, te reto a que me vuelvas a retar o te invito a que me vuelvas a retar. Y entonces hay conflicto, hay drama. Está también la cuestión de que los medios de comunicación, de que los fans del boxeo están criticando a Apolo, le están diciendo que Rocky debió ganar la pelea, que Apolo no ganó la pelea por decisión unánime, fue por decisión dividida, le están diciendo que es un campeón que ya no merece ser campeón. Entonces ahí también hay drama, también hay conflicto, es una cuestión de ego y está también la cuestión de que Apolo no se tomó tan en serio la pelea como debió habérsela tomado y lo sabe que no llegó suficientemente preparado o no llegó
tan preparado como podría haber llegado a esa pelea contra Rocky y que porque pensó que lo iba a vencer en 2 rounds y entonces tiene esa costilla tan clavada que la película de Rocky 2 se justifica plenamente. Y la película de Rocky 3, a mi parecer, se justifica muy bien porque ahora es Rocky el personaje que descubre que no ha sido retado al máximo de sus capacidades, que descubre que no ha enfrentado un rival verdaderamente digno de el campeón del mundo y cuando lo enfrenta es derrotado. Entonces se ve en la obligación de autosuperarse, y lo vemos durante el rodaje de la película, cómo él fue entrenando, cómo fue transformando su cuerpo para que cuando llegara el tercer acto de la película, el cuerpo de Sylvester Stallone es otro. El cuerpo de Sylvester Stallone es diferente a como cuando comienza la película y sus capacidades de Rocky como boxeador son diferentes. Evoluciona como boxeador, se convierte en el gran boxeador que necesita ser para vencer a su contrincante Clover Lang, interpretado por Mr. T, y logra vencerlo. Es decir, es una película que para mí se justifica plenamente porque Rocky todavía tenía camino que recorrer para ser el mejor peleador que puede ser. Sin embargo, Rocky 4 ya creo yo que entra en esa categoría de cuando una franquicia todavía es festejada por el público, de cuando saben que pueden hacer negocio con otra película, pero tienen que sacarse de la manga alguna historia para satisfacer esa demanda de producto. La película de Rocky 4 se estrena en 1985. Es el mismo año en que se estrenó Rambo, la película de First Blood parte 2. La de Rocky ya se estrenó en noviembre, ya a finales de año, pero se estrenaron ambas en 1985. Entonces estamos hablando de que son dos películas que pues que están de sobra porque yo sí pienso que Rambo, First Blood, segunda parte, híjole, yo a esa sí no le veo mucha razón de ser. Pienso que ahí sí se tuvieron que inventar. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué inventamos? Pues ya sé que una misión que saquen a Rambo de la cárcel y que lo manden a rescatar a unos prisioneros de guerra de Vietnam en 1985. O sea, se me hace una película súper disparatada y forzada, como lo es a mi parecer Rocky 4, que tuvieron que inventarse un personaje, un joven boxeador ruso, soviético, llamado Iván Drago, interpretado excelentemente por Dolph Lundgren, y que llegan a Estados Unidos, llega junto con su esposa y junto con su manager, un bocón, un manager que es un bocón, que llega a decir que Iván Drago es el mejor atleta del mundo, mejor que Rocky Balboa, mejor que cualquier campeón estadounidense. Y obviamente esto le pica el orgullo al otro bocón, a otro bocón de la serie, porque hay varios. Penino también es un bocón, pero el bocón por excelencia es Apollo Creed, que ahora es amigo íntimo de Rocky Balboa y que se toma personal esta llegada de esta demostración de fuerza y de condición física de Iván Drago, y que va y convence a Rocky de ayudarlo a prepararse para retar a una pelea de exhibición a este boxeador amateur soviético. Entonces, pues creo yo que Stallone logra un buen guión. Pienso yo que Stallone logra una película que se sostiene a pesar de estar forzada,
Apollo Creed se enfrenta a este boxeador soviético y comete exactamente el mismo error que comete en la película de Rocky, perdón, de Rocky 1. Llega sobrado de confianza, llega mal preparado, piensa que Iván Drago es un tronco que lo va a paldear, que lo va a noquear y termina muriendo en el ring, como ya, pues, creo yo, la gran mayoría de ustedes que nos están escuchando lo saben. Y esto, pues, resulta en que Rocky tiene que o aceptar, o no sé cuál sea la palabra, tiene que retar también o aceptar el reto de Iván Drago para una otra pelea de exhibición, pero que en esta ocasión va a ser en Moscú, puesto que ya han habido amenazas de muerte hacia la figura de Iván Drago. Entonces Rocky acepta que la pelea sea en Moscú, acepta entrenar en Rusia, o incluso hasta pide entrenar en Rusia, y la Unión Soviética se lo concede. Y pues la película, el segundo acto de la película, como todas estas películas de esta saga, son la preparación de Rocky para llegar a la pelea contra Iván Drago. Pero bueno, por el momento voy a dejar hasta aquí mi primera participación y le voy a pasar el micrófono a mi compañero, amigo y hermano del alma, Paquito Rodríguez, para que nos diga. Hola Fernando, pues mira, primero pues muchas gracias por compartir conmigo los micrófonos. Estamos analizando Rocky una película a la vez y eso me ha dado la oportunidad de revisitar todas las películas de la saga, algunas que ya no recordaba si las había visto o no. Pues prácticamente es verlas como si fuera la primera vez, o a lo mejor hasta es la primera vez y no lo sabía. En el episodio pasado que platicamos de Rocky 3, comentaba que la película tenía muchos elementos autobiográficos y que Stallone utilizaba al personaje de Rocky como una suerte de alegoría de su vida, y así lo ha venido haciendo en todas las películas. En el caso de la 3, pues habla del daño que la fama te puede hacer y sobre todo la capacidad que debe tener una persona para reinventarse y encontrar esa llama que arde en su interior. Rocky 4 se empezó a rodar en 1984. Es un año fuertísimo para el cine. Son los años fuertes. En esos años se estrenaron grandes clásicos del cine actual y pues a partir del enorme éxito que tuvo Rocky 3, pues se garantizó el rodaje de Rocky 4, una reacción natural. Además, la saga de Rocky es un lugar seguro para Stallone. Él, y eso es algo que yo valoro mucho de Sylvester Stallone, él hacía películas más arriesgadas y si fracasaban o no les iba tan bien, pues se podía resguardar en las franquicias seguras. Por ejemplo, Rambo es uno de esos riesgos que terminó convirtiéndose en una franquicia segura. Por ejemplo, en 1978, Sylvester Stallone dirige Paradise Alley, una película que no he visto, pero que todo lo que he leído sobre esa película es que fracasa en todos los niveles, como no hay ni siquiera un grupo de fans que la quieran, ¿no? Es una película que fracasó. Entonces, Rocky 2 lo rescata porque Rocky 2 tiene muchísimo éxito y otra vez vuelve a tener cartel. En 1981 dirige Nighthawks, que es una película que recuperó la inversión, pero que no fue Rocky. Entonces, Rocky 3, pues viene a rescatarlo o a avivar esa llama que no, pues que se estaba empezando a apagar. Luego dirige Staying Alive, que es una secuela de Fiebre del Sábado por la Noche. Staying Alive es de 1983 y es la primera película que él dirige en la que no actúa y fue pues exitosa pero destrozada por la crítica. O sea,
es una película que va desapareciendo en la historia. Y por Rocky 4, perdón, sigue esa tradición y pues naturalmente fue un bombazo en taquilla. Y así se la ha llevado. Esto le ha permitido a Stallone pues hacer riesgos, correr riesgos y dice, ahora quiero hacer comedia y le va mal, o ahora quiero hacer drama y pues así. Él no se queda con un solo género, arriesga, pero tiene un lugar seguro a donde refugiarse cuando todo está saliendo mal. En esta película, Rocky 4, Stallone nos habla de envejecer. Él sigue siendo joven, pero ya no es joven. Ahora es lo que dice, lo que en inglés llaman middle age y que en español no existe. Es una persona de edad madura. Ya no está en su prime físico, ya no es el chamaquillo de Rocky 1. Incluso en Rocky 1 él ya estaba entrando en lo que, en un periodo que pues para un boxeador ya es el final de la carrera. Creed, Apolo, es todavía una leyenda deportiva porque aunque perdió con Rocky una vez, pues siempre fue uno de los grandes boxeadores de la historia y él siente la punzada de volver. Creed siente la punzada de retomar su carrera deportiva por lo menos una última vez. Y esta punzada la vamos a vivir con Rocky más adelante en otra película, pero en este momento Rocky pues está bien consciente de que ya no son los titanes que fueron en las primeras películas. Cuando Creed se enfrenta con Drago, y es un enfrentamiento mortal, a Creed no lo mata el box, lo mata la soberbia. ¿Por qué? Pues porque Rocky no es orgulloso. Él aprendió su lección con Clover Lang. Clover Lang le demostró que si tú te duermes en tus laureles, pues te van a dar por debajo de la lengua y que no necesitas probarle nada a nadie. Lo que tienes que estar es estar bien contigo. Rocky intenta de todas las formas posibles de disuadir a su amigo a no pelear, pero no lo logra. Entonces, Rocky intenta parar la pelea, pero Creed no se lo permite y finalmente, pues eso es lo que ocurre. Creed no acepta que ya está viejo, que ya no es ¿cómo se llama? Ya no es contendiente contra este muchacho y esa soberbia es la que le cuesta la vida, porque Drago ni siquiera es que sea particularmente salvaje. Realmente le pudo haber pasado con cualquiera. Drago es un boxeador que está en su prime, en su punto más de mayor rendimiento, y pues le da como le habría dado a cualquier boxeador, y pues lo tumba y lo mata. Sin embargo, Rocky, aunque él no es culpable de esto porque hizo todo lo que estaba en sus manos para detener la pelea, él va a volver a pelear con Drago, pero no es por orgullo, es por honor, porque esto es como una película de Kung Fu de Hong Kong. Si alguien mata a tu maestro, tú tienes la obligación de vengarlo. Y no es nada más vengarlo, porque no es solamente la humillación de haber asesinado a su maestro, sino que además él tiene un punto. Ese punto es eh, 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 político. Entonces, como ya sabemos, Rocky Balboa no es un hombre de sentimientos ruines. Entonces, al utilizar esta pelea para vengarse, en realidad lo que va a tratar de hacer es llevar un mensaje de paz que nos puede parecer cursi, sobre todo la versión original, porque a mí me tocó recientemente ver el nuevo corte que se llama Rocky contra Drago, es un corte diferente, pero este mensaje cursi que nos habla de la última etapa de la Unión Soviética en los años de la Guerra Fría, y que no es otra cosa que el espíritu de los tiempos que estaba viviéndose en 1980, el espíritu del final de la Guerra Fría. Por un lado, vemos a Creed, que representa los valores más tradicionales, más maniqueístas, el nacionalismo ramplón,
de los calzones con la bandera de Estados Unidos, con el tema musical Living on America, y haciendo su payasada y haciendo teatro y todo esto, porque en realidad lo que Creed quiere es atención. Eso es lo que él quiere, que otra vez vuelva a llamar la atención. Y por el otro tenemos pues a una Unión Soviética que se está desmoronando, que quiere proyectar esta imagen de fuerza, esta imagen de, de, de poder. Y era una idea que era muy común en esos tiempos, sobre todo del lado de Estados Unidos, porque en el lado del mundo capitalista, pues siempre te proyectaban una idea de que Rusia era un enemigo poderoso y al que había que temer, y al mismo tiempo te decían que eran más débiles y que no eran oponentes. Es esta dicotomía. Por un lado, te están diciendo que les tienes que tener, ay, perdón, le pegué al micrófono. Por un lado, te están diciendo que les tienes que tener mucho miedo porque son peligrosos, y por otro lado, te están diciendo que no son competencia y que no son pues un oponente digno de los Estados Unidos. Entonces, pues cuando matan a Creed es un poquito decirle, híjole, es que sí, sí pueden ser tan fuertes como nosotros. Y cuando Rocky gana, sobre todo en la versión nueva, pues Drago, que al final es un deportista, reconoce el triunfo de Rocky. En la versión moderna, Gorbachev aplaude el triunfo de Rocky, porque sobre todo porque ya sabemos que pues el imperio soviético se estaba cayendo. Entonces, en esta revisión histórica, pues es que es un poco aceptar que pues la Unión Soviética tampoco eran caricatura de villanos de película, pero por otro, en la versión anterior, Gorbachev se levantaba muy molesto, muy enojado y pues era un juego de humillaciones. Vamos entonces a entender que Rocky 4 es una de las más populares, es una de las más memorables, pero también es una película que tiene muchas fallas. Es una película que tiene ahí muchas fallas y que esas fallas pues se pudieron corregir con el tiempo. Sylvester Stallone entiende que el mundo cambió. Sin embargo, pues esto del revisionismo, pues tampoco está tan chido. En fin, ya sé que estoy dando mensajes contradictorios, pues un poquito en el estilo de la película, que también nos manda mensajes contradictorios. Es complicado decir que Drago es el mejor enemigo de Rocky o el más interesante. Sí es el más popular, sí es el más popular, y además nos trajo a Dolph Lundgren, un joven sueco que llegó a Estados Unidos con una beca Fulbright para estudiar matemáticas, un genio en toda regla, que también era un deportista olímpico de pentatlón. Entonces era todo lo que, todo te resuena a lo que trataban de hacer los fascistas de mediados de siglo, pero pues no es un fascista, él es una persona, de hecho tiene fama de ser una persona muy simpática. Y Stallone pues lo conoció y decía que era alguien que te mataba de envidia porque era guapo, era musculoso, era inteligentísimo y hasta la fecha siguen siendo amigos, ¿no? Y aunque Dolph Lundgren no pegó en Hollywood como otros de su generación, pues sí tiene buenas películas por ahí, sí es una persona que logró hacerse una carrera modesta, pero significativa en el cine de acción. Y pues es uno de estos expendables que rescata Stallone en su saga que hizo en los 2000, ¿no? Por otro lado, pues el pique que se tenían Creed y Drago fue una realidad. De hecho, pararon del rodaje 3 días porque Dolph Lundgren maltrataba mucho a Carl Weathers y Carl Weathers se enojó y dejó el rodaje, se fue y Stallone los tuvo que obligar a disculparse y hacer las paces para reanudar la filmación, que es algo que pasa muy seguido, sobre todo cuando haces películas de box. Le pasó a Pedro Infante y a este argentino, ¿cómo se llama?
Ay, Dios mío, se me olvidó. Y es un actor que yo admiro mucho. Bueno, pues les pasó en la película de Pepe el Toro, ahorita me regresa el nombre, y le pasa a mucha gente, porque pues si estás repartiendo guamazos, de repente se te van los golpes de verdad y pues se pone la testosterona no perdona. Entonces, bueno, pues esto es lo que opino de Rocky 4. La disfruté mucho, me gustó mucho el corte nuevo, aunque yo sé que no es nada popular. Y ahora no me queda más que esperar a escuchar los segundos comentarios, los comentarios más personales de Fernando Carrillo Fink, mi compañero y hermanito del alma, que además ha sido fanático de Rocky durante muchos años. ¿Cómo la ves, Fer? Muchas gracias, Paquito. Me parece muy interesante este análisis que nos haces. O sea, definitivamente que es una película que es un reflejo de sus tiempos y que esta cuestión de una Unión Soviética que ya se estaba desmoronando y dando patadas de ahogado y buscando formas de parecer fuerte, de mostrar fuerza. Y esta visita de Iván Drago a los Estados Unidos, pues es como es muy representativa pues de estos últimos años de la Guerra Fría. Y, y como tú bien dices, por un lado está la actitud de nacionalismo barato que tiene Apollo Creed con sus calzoncillos, con la canción de Living in America, el show, la payasada. Y por otro lado está Rocky, que es un personaje que lleva 3 películas aprendiendo a ser honorable. Y que justamente, como tú dices, esta pelea de Rocky contra Iván Drago es una cuestión de honor, no es una venganza en el sentido de revancha, ni siquiera ni revancha deportiva ni revancha personal. Es una cuestión de honor justamente como tú nos lo dices, como las películas orientales de Kung Fu o incluso las de samuráis, en las que si te matan a tu maestro, tú tienes la obligación de vengarlo. Una cuestión prácticamente cósmica, es decir, mitológica, eh, que tiene como pues no sé, tiene sus bemoles. Y que me pusiste a pensar cuando dijiste esto de la venganza, de la muerte del maestro por honor. O sea, puede resultar algo demasiado animal, pero al mismo tiempo es algo mitológico. Y me voy a permitir hacer un paréntesis porque esto me recordó perdón, me recordó un mito o una como leyenda que Joseph Campbell, mi ídolo y el ídolo de Sylvester Stallone, e ídolo de muchos cineastas y de George Lucas, que ya es un académico Hollywood, perdón, un académico estadounidense que ya he mencionado varias veces aquí, que analizaba los mitos, leyendas y cuentos de hadas. Y él cuenta una historia de un samurái que le matan a su patrón, por decirlo de algún modo, a su patrón, a su lugarteniente. Entonces se ve en la obligación de vengarlo. Entonces se avienta toda la odisea de buscar al hombre que asesinó a su patrón, y cuando lo encuentra, este hombre en el momento pues del miedo, en el terror que siente, le escupe en la cara al samurái. Y el samurái guarda su katana, se da la vuelta y se va. Y nos dice Joseph Campbell, ¿por qué no lo mató? Porque el escupitajo en la cara lo hizo enojar. Y entonces si lo hubiera matado, habría sido un acto personal. Y lo que él iba a hacer era una venganza de tipo honorable, de tipo mitológica. Entonces, es esto que nos dices de que Rocky tiene que pelear con Drago forzosamente por honor y no necesariamente por venganza personal, pues sí es algo muy, muy interesante, algo que a mí me intriga muchísimo. Pero está muy logrado.
Y pues sí, como tú bien dices, yo tengo una historia muy, muy personal con esta película porque yo no tenía idea de la existencia de esta saga y recuerdo que en el año de 1986, cuando yo ya era súper fanático de Volver al Futuro, ya la había visto 10 veces, era súper fanático de Karate Kid, ya la había visto 10 veces y ya había visto 10 veces el regreso del Jedi y de repente llega mi hermano a la casa con un cassette que en la portada tiene a Sylvester Stallone con la bandera de Estados Unidos y dice Rocky 4. Yo dije, ah, caray, ¿esto qué es? ¿De dónde salió? Y veo que abre la caja y veo que dice Rocky 4 y le mete el cassette a la videocasetera, le pone play y fueron los 90 minutos, yo creo, más, de los 90 minutos que yo he pasado más absorto y pegado a la pantalla televisiva de mi infancia, porque es una película que me hipnotizó desde el primer segundo. Y pues desde ahí la he visto infinidad de veces. Yo tenía, pues, tenía con Alejandro Borduin, nuestro amigo que participó en el primero o segundo o tercer capítulo de Sin Esperanzas y que lo hemos estado nombrando desde entonces. Yo tenía como esta tradición de ver las películas de 007 y las de Rocky. Y recuerdo que cuando vimos Rocky 4, nos reímos muchísimo del estilo de dirección que tenía Stallone y de sus diálogos que muchas veces son un poquito incoherentes, de repente literalmente resultan incoherentes. eh, y nos reíamos de la película, pero al mismo tiempo nos gustaba mucho. Al mismo tiempo, creo yo que supimos apreciar la genialidad de Stallone, de cómo hacer una película tan divertida, tan entretenida, tan emocionante y tan llena de fuerza dramática por todos lados, a pesar de que, pues, es una película con muchas cosas de un humor muy kitsch, como un robot que salía que se lo quitó Stallone en esta nueva versión, en este nuevo corte final llamado Rocky contra Drago. Le quitó esta cuestión del robot. Hay diálogos personales, íntimos entre Rocky y Apolo, entre Rocky y Adrian, entre Rocky y su hijo, que en la versión original eran más cortitos y en esta nueva versión se dio el lujo de extenderlos y hacer la película más íntima, más personal, no tan palomera, sino un poquito más, con un poquito, como le dicen por ahí, con más carnita, con más exploración de lo que los personajes están pensando y sintiendo. Y nada más un detalle respecto a lo que nos comentaste, Paquito, sobre el mero final. La versión en la que Gorbachev se levantaba, aplaudía y obligaba a la gente que lo rodeaba en el palco a aplaudir es la versión de 1985. Ahí fue cuando fue muy decidió ser muy sentimental Rocky cuando se echa su discurso final y dice, si yo puedo cambiar y ustedes pueden cambiar, todos podemos cambiar y inmediatamente entraba de golpe esta canción que era como el tema de la película que se llama Hearts on Fire, corazones ardientes, entraba esa canción, todo era felicidad, todo era aplausos. Entonces el mismo Gorbachev se levantaba y aplaudía y era una cursilería total. Mientras que la nueva versión se dio el lujo de utilizar otro material que a mí me parece muy interesante que lo haya filmado, en el que en efecto, como bien nos mencionas, Gorbachev se levanta, se da la vuelta y se va mientras el público soviético le aplaude a Rocky.
Gorbachev y su gente abandonan el lugar de manera enojada y también, como tú bien nos dices, vemos la reacción de Iván Drago respecto a la pelea, lo vemos reconocer el triunfo de Rocky, lo vemos reconocer que lo superó ampliamente, los vemos como, hasta vemos un momento en el que se despiden con la mirada, que Rocky está a punto de bajarse del ring y tienen un intercambio de miradas y hay como un reconocimiento mutuo atlético. Eso no estaba en la película original. La película original terminaba con los aplausos y como le dicen, un freeze frame, un cuadro congelado de Rocky festejando. Y esta película no, esta película quita la canción de Hearts on Fire, mete el tema de Eye of the Tiger, es un final más moderado, más calmado, más sutil, incluso la toma en la que Rocky dice, si yo puedo cambiar y ustedes pueden cambiar, todos podemos cambiar, es otra toma, utiliza un encuadre más sobrio y el tono en el que lo dice no es tan eufórico, es calmado, es tranquilo, cansado, se nota incluso, y cuando se baja del ring también es un momento con la canción de Eye of the Tiger, es más tranquilo, más moderado, y este intercambio visual con Drago, y lo vemos bajarse del ring y lo vemos caminar, alejarse del ring, o sea, es un final mucho menos ochentero que se agradece muchísimo, que la verdad está padrísimo y me parece muy interesante que haya hecho esta película de Drago versus, perdón, Rocky versus Drago, The Ultimate Cut. Pero bueno, le voy a devolver el micrófono a Paquito para su segunda participación. Hola, Fer. No, pues híjole. Pues yo tengo que confesar, o sea, yo no soy tan fan de Rocky, o sea, yo no la veía cada año o cada tanto. A mí me gustaron las originales, reconocía la importancia de esa saga para el mundo del cine popular, yo lo entendía, entendía la mayoría de las referencias, yo sabía quién era Mr. T, Clover Lang, todo eso lo entendía y hacer este review pues me ha hecho acercarme más a esa saga. Y es bien interesante porque a diferencia de la mayoría de los héroes de los setentas y ochentas, la mayoría de los héroes de esa época no eran aspiracionistas, eran más bien como retratos de lo que la gente pensaba que estaba bien. Entonces, si tú ves, por ejemplo, Rambo 3 uniéndose con los Mujahideen para pelear contra los soviéticos, pues, esa era la clase de héroe que teníamos en los ochentas, que hace cosas reprobables porque el fin justifica los medios y así sucesivamente. Y Rocky, como algunos otros muy poquitos héroes de esa época, pues son aspiracionales. Es decir, son, son personas que a lo mejor no son realistas porque son demasiado perfectas para ser realistas, pero que están ahí para hacernos querer ser así, para aspirar a ser así. Entonces, por eso les decía yo desde la primera, Rocky es perfecto y el drama alrededor de Rocky es por la gente que lo rodea. Entonces eso está bien chido, porque es una persona buena que nos quiere enseñar a ser buenos y que nos enseña esta aspiración, este deseo del autor, pues de que el mundo sea así o de que la mayoría intentemos ser así. Mientras que tú ves otros héroes de la época, por ejemplo, las películas de acción de Schwarzenegger, que pues es un héroe que tira 1000 balazos y que mata a los malos porque los malos no son humanos. Hablamos hace poco de exterminio y hablamos de la deshumanización y de este proceso en el que los malos no tienen alma y así justificas toda la masacre. Y pues está, o sea, tiene un lugar. Depredador es una película que a mí me gusta mucho y en ningún momento
nos ponemos a pensar en el extraterrestre, porque el extraterrestre está dibujado de tal manera que tenemos que matarlo sí o sí y regocijarnos de eso. Y no, pues está bien, o sea, es un tipo de escapismo, es un tipo de cine, existe. Cuando tú ves películas de horror como Viernes 13, pues pasa lo mismo. Son malos, pero sin ninguna otra razón que la de que existen. En cambio, los héroes aspiracionistas como Rocky o como por ejemplo Luke Skywalker en la Guerra de las Galaxias, pues esos son personas que nos inspiran a ser mejores, pero que son inhumanamente perfectos. Bueno, Luke Skywalker sí tiene sus errores, a lo mejor no es tan perfecto, pero sus errores, incluso sus fallos, no son reprobables, no son reprobables. Y fíjate que, bueno, todavía no hablamos de Superman, vamos a hablar de Superman más adelante, pero justamente ese es el tema que ha estado saliendo recientemente con el estreno de esa película, pues que Superman, el de James Gunn, es un personaje aspiracionista. Tenemos en el mundo de los deportes un género deportivo, cinematográfico, y los personajes de las películas de deportes, pues pueden ser aspiracionistas, pero como en el mundo de los deportes hay muchas trampas, muchas marrullerías, hemos llegado a admirar esas trampas y esas marrullerías, y pues la mayoría de las películas de deportes siempre hablan de chicos rebeldes, de chicos malos, pues que logran triunfar. Por ejemplo, la película Ligas Mayores, que a mí me encanta, a mi papá le encanta también, pero que difícilmente cuenta con, son personajes aspiracionales, ¿no? Charlie Sheen no es un personaje aspiracional, es divertido. O puedes ver películas como, no sé, ay, ¿qué película te pondría? Bueno, no me preparé, mea culpa, pero normalmente las películas, pues, te hablan del underdog que triunfa, pero siempre triunfa pues haciendo ahí trampillas o siendo como un trickster. Y Rocky no, Rocky triunfa porque es fuerza, porque entrena, porque aunque pierda, él tiene una lección de amor y de ética, él nunca va a dejarse, él nunca va a dejar que el lado oscuro se lo consuma. Y eso es lo que lo hace tan importante. Estamos a cuántos años, a más de 30 de esta película, es del 85. Sí, es del 85, entonces justamente está cumpliendo 40 años y pues es una película que hoy más que nunca nos hace falta ver, porque estamos viviendo un momento en el que no confiamos en la humanidad, en el que no confiamos en la bondad de la gente, en la que no tenemos fe ya en el sistema en el que estamos viviendo político y económico, y pues necesitamos creer que hay gente que sí puede ser buena y como dice Rocky, si yo puedo cambiar, tú también, o sea, esa es a lo mejor puede sonar muy evangelizadora, un poquito sí lo es, pero hace falta un cine así. Ya yo más que nadie soy fanático de Batman, ya lo hemos dicho muchas veces, es el personaje de cómics que más me gusta, pero ese héroe que es más reprobable, que navega entre el bien y el mal y que no decide o que no toma la decisión moral de decir esto soy y esto quiero hacer, siempre anda navegando ahí en medio de la venganza y el odio, ese personaje ya no es relevante en esta época. Necesitamos gente que decida hacer el bien porque es lo mejor para todos. Bueno, ya me puse muy, me puse a hacer mucho preach. No era mi intención, me ganó la emoción.
Pero bueno, pues esto es cuanto opino de Rocky 4. Ahora quiero, como siempre, mandar un saludo a los sospechosos comunes, agradecerle a Carolina, mi esposa, que me apoye tanto para poder grabar este programa. Ustedes no saben, pero son como 2 horas para grabarlo, 2 horas para editarlo, subirlo y además se sienta a verlo conmigo, cosa que yo le agradezco mucho. También le mando una dedicación a Mario, mi hijo, que cada vez está más grande, que es un niño que pues cuando crezca y quiera recordar a su padre, lo podrá encontrar en estas grabaciones. Yo soy un padre añoso, entonces no lo voy a poder disfrutar tantos años como lo habría disfrutado de haberlo tenido a los 25, pero le estoy dejando un testimonio de mi amor, mi cariño y de la esperanza que tengo de que sea un hombre de bien. También le mando saludos a Abraham González, que nos escucha, que nos comenta, que participa, a Víctor Domínguez, que es uno de los principales razones por las que estamos haciendo esta saga de Rocky. A él le encanta, él siempre ha dicho que es su Star Wars, entonces pues va dedicado a él. También a Briseidi Torres, a Fernando Rivero, a Omar López y a todos los que se me haya olvidado mencionar. Muchísimas gracias y gracias a Fernando por pasar tiempo conmigo en este caluroso verano grabando este podcast que ya tiene muchos episodios. Va de nuevo, Fernando, te regreso el micrófono. Muchas gracias, Paquito. No, pues es que la verdad es que, pues literalmente, así como nos lo narras, así es como pienso yo, Stallone concibe su personaje, sus personajes de Rocky, su mensaje tan claro que nos manda con este personaje que creo yo que es muy afortunada la comparación que haces con Superman. Es un personaje bueno a ultranza, es un personaje honorable que nunca se va a dejar llevar por el lado oscuro, por el ego, por la ambición. Lo vamos a ver en la quinta película donde sí tiene él fallas, fallas humanas. Pienso yo que la quinta película es muy interesante porque es cuando por fin lo vemos fallar un poquito como ser humano, lo vemos fallar como padre. Ya estoy adelantándome un poquito al próximo capítulo, pero el final de la película una vez más nos va a demostrar que lo suyo es el honor, lo suyo es la conducta recta. Entonces, creo yo que es muy, muy acertado este análisis que nos haces de este personaje que siempre va a buscar la armonía, que siempre va a buscar la paz. Por el contrario de Rambo, que es el personaje donde Rocky se da el lujo de ser rebelde, de decirla, incluso decir the F word y decir F the world, o sea, que se vaya el mundo a la F, palabra con F. Y y donde lo vemos ser un asesino despiadado, ¿no? También es una buena persona, también es un hombre noble, John Rambo, sin lugar a dudas, pero es alguien amargado, enojado y que no se tienta el corazón para castigar con la máxima violencia a quienes tienen que ser castigados. Pero bueno, te agradezco muchísimo, Paquito. Le mando un abrazo a nuestra productora ejecutiva, Carolina González, que nos brinda, nos permite tomarnos este tiempo para hacer este podcast. Por supuesto, también un agradecimiento enorme a ti, Paquito, por el tiempo que le dedicas a este podcast para estar aquí con nosotros y, por supuesto, el agradecimiento infinito a usted que nos está escuchando parlotear sobre películas, porque sin ustedes esto sería simple ruido en el Internet. Entonces, pues muchas gracias a ustedes por escucharnos. Yo me despido, soy Fernando Carrillo Fink y nos vemos a la próxima.
Esta fue la 6ª temporada de Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando Zefín y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!